vamos a estudiar la segunda doctrina de la gracia de Dios, que es la elección incondicional. La elección incondicional, o sea que no tiene condiciones, no somos buenos, ya vimos que en el primer punto vimos que no somos buenos, somos malos. Jesús dijo, no hay bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, Dios no nos eligió a nosotros porque vio algo bueno o porque en el futuro iba a haber algo bueno. Pues nosotros pues somos seres corrompidos, ¿verdad? Por naturaleza. Entonces Dios tuvo que hacer una elección incondicional, o sea que no tiene condiciones en nosotros, no hay condiciones en nosotros para que Él nos eligiera, ¿verdad? No había nada bueno, no hay nada bueno según la palabra. Todas las respuestas que vamos a estar dando son según la palabra. Si de pronto algo nos ofende, si de pronto algo es la palabra que lo está haciendo, es la palabra de Dios la que lo hace. Entonces la elección incondicional quiere decir que Dios no vio condiciones buenas en nosotros para elegirnos. No había nada bueno en nosotros para elegirnos y que nosotros no podemos zafarnos en nuestra propia autodeterminación, ¿verdad? Del pecado. Dios dice la palabra que Él pone el querer como el hacer para poder actuar en nosotros, para que nosotros tengamos poder, ¿verdad? Para tomar decisiones. Dios pone el querer dentro del corazón del ser humano. Y eso lo vamos a estar viendo en la palabra. Entonces yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué es la elección incondicional? Para eso vamos a leer la palabra. Vamos a leer en Hechos capítulo 13, versículo 48. Hechos capítulo 13, versículo 48. Yo le voy a dar tiempo para que usted vaya a la Biblia, porque esto es un estudio bíblico. Esto no es una enseñanza o una predicación, es una clase de doctrina. Y para esto tenemos que leer las escrituras. Yo le doy tiempo, dice, y Hechos 13:42, y cuando los gentiles escucharon esto, o sea, la palabra, se regocijaron y glorificaron la palabra de Dios, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Fíjese la frase que dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Muy importante eso. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados. ¿Ordenados por quién? Por Dios, elegidos por Dios. Por eso hablamos de una elección incondicional. Fue Dios. Los que no estaban elegidos, que estaban en ese espacio donde estaban predicando, no creyeron. ¿Por qué no creyeron? Porque sencillamente Dios no los había elegido a ellos. Entonces, fíjense que creyeron todos los que estaban ordenados. La elección es de Dios. La elección es de parte de Dios, primeramente. Esta elección es incondicional porque no hay condiciones en el ser humano buenas para que Dios nos mirara. El hombre no está enfermo, el hombre está muerto. Y si el hombre está muerto, un muerto no puede responder. Si nosotros le hablamos a un muerto en la parte física, nosotros le hacemos un llamado a una persona, a un ser querido de nosotros, y ya no está, esa persona no nos va a responder. Entonces, un muerto en lo espiritual tampoco va a responder, a menos de que la gracia de Dios o el llamado de Dios, ¿verdad? O la elección de Dios o Él esté obrando en el ser humano. Entonces, el hombre está muerto en pecados, no hay nada, no hay una condición buena en él para que Dios lo escoja. Entonces, número uno, para que la salvación final se ejecute en el hombre, necesita experimentar la condición de fe en Cristo Jesús. Si una persona quiere ser salva, necesita tener fe. Ahora, otra pregunta, ¿quién hace o quién da la fe? ¿De dónde viene la fe? Si ya acabamos de ver en el punto 1 que el hombre no tiene nada bueno y que es corrompido totalmente, entonces en el hombre no puede haber fe, porque hay corrupción. Entonces esa fe en el versículo 13, de hecho, versículo 48, dijimos que Dios fue el que le dio la fe a aquellos que estaban ordenados.
sea, ¿quiénes van a tener fe? Los que están ordenados por Dios. Ahora, ¿quién sabe quién está ordenado? Por eso nosotros tenemos que predicarles a todos, porque nosotros no sabemos quién está ordenado para la vida eterna. Entonces nosotros cuando salimos a la calle, cuando hacemos evangelismo, tenemos que predicarle a todos, pero estamos hablando desde el punto de vista de Dios, de que Dios eligió primeramente. Entonces, sigue diciendo, voy a leer, dice, Dios no escoge al que tiene fe, es todo lo contrario, aquel a quien escoge le da el don de fe. Dios da la fe, dice, y acabamos de leer que Dios dio fe a aquellos que estaban elegidos para vida eterna. Eso sale, no estamos diciendo nada fuera de los contextos de la Biblia. Por eso este programa es La Biblia Responde. Entonces ahí está diciendo de que en el hombre no hay fe, sino que Dios, la fe es un regalo, la fe es un don de Dios. Dice, notemos que no dice cuantos fueron ordenados para vida eterna. No fue al revés, fueron los que tuvieron fe. Fueron los que se ganaron la vida eterna, los que tuvieron fe. Dice todo lo contrario, que los que estaban ordenados para vida eterna fueron los que tuvieron fe. Entonces, vamos a ver un ejemplo bíblico. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Vamos a ver, vamos a ir al libro del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 26. Ahí con tus anotaciones, con tu agenda. Juan 10, versículo 26. Vamos a ver un ejemplo en la vida de Jesús. Juan 10, 26. Dice la palabra del Señor, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Note que no dice lo contrario. No dice que no creen, entonces no son mis ovejas. Porque no creen, no son mis ovejas. Jesús dijo, vosotros no creéis. O sea, la razón por la cual no creen es que no son ovejas. Entonces, Jesús quería escoger sus ovejas. Jesús, ¿verdad? Ya había elegido, el Padre ya había elegido. Dice Jesús, lo que me has dado. Jesús dijo, yo no ruego por el mundo, sino ruego por los que me diste del mundo y por los que han de creer en la palabra. O sea, ya él sabía los que iban a creer. Entonces, fíjese que Jesús dice, vosotros no creéis. ¿Cuál es la razón por qué no creéis? Porque no son de mis ovejas. Ese es el primer ejemplo de que él eligió. Entonces, ser una oveja es una elección de Dios. La Biblia dice en Juan 15, 16, no me elegiste, le dice a los discípulos. En el contexto de los discípulos le dice, no me elegiste vosotros, yo los elegí. ¿Quién eligió ser oveja? Dios. ¿Quién elige a sus ovejas? Dios. El ser humano no elige ser oveja. Dios lo eligió. Estamos hablando de elección. Dios eligió a que tú y yo fuéramos sus ovejas. Y Dios va a elegir a muchas personas, o Dios ha elegido a muchas personas, que todavía no han llegado. Pero en su tiempo van a llegar. Quizás de nuestra familia, quizás de los que le prediquemos, quizás de nuestros vecinos. Bueno, vamos a seguir mirando, porque este estudio es un estudio. Vamos a Juan 8:47, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 47. Juan 8:47 dice así, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso vosotros no las oís, vosotros porque no sois de Dios. ¿Por qué no oían la palabra? ¿Cuál era la razón? Porque no eran de Dios. No eran de Dios. ¿Y por qué no eran de Dios? Porque Dios no los había elegido. Recuerden, y siempre vamos a estar enlazando. El primer punto dijo el hermano Pedro que en el hombre no hay nada bueno. Entonces, sigue diciendo que aquí las personas o los fariseos, porque está hablando de los fariseos, no creían, no oían la palabra porque no eran de Dios. Entonces, el que es de Dios, las palabras de Dios oye.
En el Evangelio mismo de Juan 18, versículo 37, dice así, Juan 18, 37. Y le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de Dios, todo aquel que es oveja, todo aquel que es elegido de Dios, se conecta con la palabra de Dios. Le agrada la palabra de Dios. Entonces, es muy importante de que sepamos esto. Es muy importante que la elección es de Dios. Dios no nos eligió por ser buenos, porque éramos buenos unos más que otros. Todos recuerden que el primer estado del hombre es muerte. O sea, todos, aunque hayamos hecho cosas unos más que otros, estábamos muertos. El que hizo menos cosas está muerto, el que hizo más cosas también está muerto. Entonces Dios no nos elige por eso. El estado total del hombre es que está muerto. Entonces, la elección es de Dios. La elección es divina. La elección es divina. Nosotros elegimos porque Dios nos amó primero. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Primero, Dios dio primero. Dios dio lo primero. Dios hizo lo primero en nosotros. Entonces, de ahí en adelante, de esa elección incondicional, vamos a ir a Romanos 9. Romanos 9. Gloria al Señor. Tenemos acá una tormenta de lluvia. Creo que nos tenemos que trasladar de sitio. Entonces, la elección incondicional es de Dios, es divina. Dios eligió que fuéramos sus ovejas. Dios te eligió que fueras su oveja. La elección no es porque tengas algo bueno, porque no hay ni siquiera algo bueno en nosotros. Qué bueno que sepamos esto y que lo tengamos claro. Entonces, tenemos acá unas interrupciones por causa de la lluvia. La lluvia es bendición. La lluvia es bendición de Dios. Entonces, seguimos. Vamos a leer en Romanos. Romanos capítulo 9, versículo 11 y 12. Romanos 9, 11 y 12. Gloria al Señor. Dice la palabra. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezco. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, Dios nos eligió por misericordia. La elección de Dios es por misericordia. No es porque Dios vio algo bueno en nosotros. Fue por pura misericordia. Dice que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y dice la palabra que ellos no habían hecho ni bueno ni malo. Ellos no habían nacido. Pero como Dios elige incondicionalmente, entonces esta elección viene totalmente de parte de Dios. Entonces Dios nos elige por pura misericordia. Dice la palabra que ellos no habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. O sea, la elección no es porque tú permanezcas. La elección nos lleva a permanecer. Es al revés, es lo contrario.
conforme al que llama, no es conforme al llamado. Ciertamente el llamado debe responder, pero por la palabra dice que Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces Dios nos eligió, Dios te eligió, o Dios va a elegir a muchas personas, no porque hagan algo bueno, sino por pura misericordia, por pura gracia. La elección es por gracia. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Entonces, en esos términos, la elección es totalmente de parte de Dios. Vamos a leer otro texto. Ya vemos ahí pasando a la tercera. Efesios. No podía faltar Efesios. No podía faltar Efesios capítulo 1. Gloria al Señor. Efesios 1 dice así. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Fíjense que dice en Él, no en nosotros. Ahí tenemos un punto muy importante. La escogencia es de Él, primeramente. Dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahora yo pregunto, ¿quién pudo elegir desde antes de la fundación del mundo? ¿Quién estaba presente? Usted y yo no estábamos en el corazón de Dios, pero no podíamos elegir allá. Entonces Dios eligió desde allá, desde antes de la fundación del mundo. Qué hermoso es Dios. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado. Predestinado, la palabra predestinado significa un destino anticipado. Antes, destino. Un lugar. Dios eligió un lugar para ti. Y ese lugar es la vida eterna. Eso lo eligió Dios antes de la fundación del mundo, para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo. Miren lo importante que es, que la elección es por medio de Jesucristo. Cuando nosotros hacemos elección, o decimos que la elección es algo del ser humano para salvarse, entonces estamos anulando el sacrificio de Jesús. Caemos en una aberración, Dios mío, anulando el sacrificio de Jesús. Entonces dice que nos eligió en Él para que fuésemos santos y sin mancha, para ser adoptados por medio de Jesucristo. Él nos hizo santos según el puro afecto. Ahí tenemos otra, según el puro afecto. No fue por voluntad de nosotros, no fue por decisión de nosotros, fue por el puro afecto de Dios. Es que estamos en pie, por el puro afecto de su voluntad. Entonces, eso es lo que estamos aclarando.